Septiembre de 1941. Las noticias se extienden rápidamente entre los civiles y militares de la emblemática ciudad de Leningrado. Los alemanes han cercado la ciudad, no recibiremos suministros, estamos condenados a morir de hambre. Estas palabras que pasaban de boca en boca, más aún de los civiles de dicha ciudad, no eran ninguna exageración, ya que el grupo de ejércitos norte alemán, al no poder conquistar la ciudad, decidieron llevar a cabo un plan impensable: dejar morir de hambre a todos los habitantes de la ciudad. En los siguientes meses de los 2 años que duró la batalla, los civiles de la ciudad de Leningrado empezaron a morir de hambre, y los que sobrevivieron hicieron cosas que luego les costó trabajo reconocer, como comer cuervos, ratas y todo tipo de insectos, pero lo peor era que recurrieron al canibalismo para sobrevivir. De forma ilegal se vendía carne humana en buen estado para el consumo. Esos son los horrores de la guerra. Pero el Ejército Rojo, conjuntamente de la mano con los civiles, con lo poco que tenían y recibían, lucharon día y noche, pasando hambre y frío, encarnizadamente defendiendo la ciudad, porque aquella ciudad, llamada Leningrado, era la cuna de los hombres libres de la tierra. Para inicios de 1941, la ciudad de Leningrado era una de las ciudades más bellas del mundo. Sus obras de arquitectura, su pintura, su escultura, sus maravillosos monumentos, sus hermosos jardines, sus parques y museos eran el orgullo de la Unión Soviética. Leningrado comprendía el 11% de toda la economía del imperio, y aquí se encontraba una de las fábricas de tanques. Pero eso no era todo. En esta bella ciudad había empezado la revolución bolchevique, la cual dio forma a la Unión de Repúblicas Socialistas, de la que Stalin se sentía tan orgulloso. Es por eso que era un emblema para la Unión Soviética. En aquel año, la gente vivía trabajando en las fábricas de la ciudad, en los campos de sembríos, y salían a cazar. La vida no era perfecta como siempre, pero vivían tranquilos y felices. Los niños jugaban en los parques, iban a los museos, asistían a las escuelas. Los viajeros llegaban, apreciaban las arquitecturas clásicas de las casas y se quedaban impresionados con su belleza. Pero el infierno estaba por comenzar. El 22 de junio de ese año 1941, el Tercer Reich alemán lanzó la Operación Barbarroja, la gran invasión a la Unión Soviética. Para esto lanzaron 3 grupos de ejércitos: el Grupo de Ejército Sur, el Grupo de Ejército Centro y el Grupo de Ejércitos Norte. Este último fue el encargado de conquistar los países bálticos y Leningrado. Las noticias se esparcieron rápidamente por toda la Unión Soviética. Estamos en guerra con Alemania. Nos han atacado sin declaración de guerra. Rápidamente se empezaron a movilizar a miles de soldados, todos entusiasmados porque se les dijo que obtendrían una victoria rápida. En Leningrado, la situación era muy distinta. Solo un año antes habían visto el horror de la guerra, cuando la Unión Soviética con Finlandia libró combates en la conocida Guerra de Invierno. Habían visto cientos de muertos y heridos, por lo que no estuvieron muy alentados con la movilización. En pocas palabras, no quisieron nuevamente otra guerra, pero no les quedaba de otra que luchar y tener esperanza. Muchos jóvenes de la ciudad fueron alistados en las filas del Ejército Rojo. La situación cada vez era desesperada. Los civiles y el ejército sabían que el Grupo de Ejércitos Norte alemán se dirigían a la ciudad. En tan solo 2 meses del inicio de la invasión a la Unión Soviética, el Grupo de Ejércitos Norte alemán ya se encontraban a las afueras de Leningrado, listos para empezar el asalto a la ciudad. El 8 de agosto de ese año, los ejércitos alemanes empezaron el ataque. Los soldados soviéticos, al mando del mariscal Kliment Voroshilov, lucharon encarnizadamente. Luchaban a duras penas para rechazar a los invasores, pero el ejército soviético se dio con una gran sorpresa, cuando imprevistamente recibieron otro ataque por el norte. Era el ejército finlandés. El ejército finlandés se había unido con el ejército alemán para recuperar sus territorios perdidos en la Guerra de Invierno.
y librar 2 guerras en ambos frentes fue demasiado para el ejército soviético en esa área, por lo que cada vez fueron retrocediendo hacia la ciudad. Cuando las tropas alemanas quisieron asaltar la ciudad, los poderosos cañones de la flota soviética del mar Báltico bombardeaban a los alemanes, por lo que impidieron su avance. Mientras tanto, a través del lago Ladoga, el alto mando soviético intentó evacuar a los civiles de la ciudad, ya que era la única ruta de escape. Se evacuaron principalmente a los niños, ancianos y mujeres, pero la situación era desesperada. Habían cientos de miles de refugiados en los muelles, intentando escapar. Esta flota de barcos logró evacuar a más de 1.400.000 personas, pero debido a los bombardeos de la artillería alemana y los ataques de la Luftwaffe, murieron 400.000 personas. Debido a la feroz resistencia de los soviéticos y a los poderosos cañones de la flota soviética del mar Báltico, quienes disparaban hacia las posiciones alemanas, el Führer decidió que no atacaran la ciudad y en vez de eso la rodearan para que no pase nada de ayuda y así dejar morir de hambre a todos los habitantes de la ciudad. Además consideraba que esa ciudad era la peor del mundo, ya que era la cuna del bolchevismo que tanto detestaba. Los soldados soviéticos estaban desesperados, ya que el mariscal Voroshilov era un líder no capacitado. Estaba en ese puesto solo porque era simpatizante de Stalin y en esa batalla estaba demostrando su incapacidad para dirigir a sus hombres. Pero, aún así, los soldados soviéticos luchaban ferozmente defendiendo cada carretera, cada línea de ferrocarril, para evitar que la ciudad quede cercada por completo. Mientras tanto, los civiles cavaban trincheras, escondían en depósitos seguros la comida, ayudaban a pasar municiones y demás cosas. A pesar de todos los esfuerzos, los alemanes avanzaban más y más, tomando cada carretera y línea de tren, y el 8 de septiembre de ese año 1941, cercaron por completo la ciudad. En la ciudad de Leningrado, quedaron atrapados 500.000 de soldados y más de 3 millones de civiles. Si bien es cierto, las batallas y bombardeos antes del cerco habían sido terroríficos, no se comparaban en nada a lo que estaba por venir. La única ruta para pasar ayuda era el lago Ladoga, pero los barcos llegaban a duras penas, ya que los alemanes bombardeaban constantemente con su artillería los barcos que trataban de llegar, y los aviones de la Luftwaffe hacían lo mismo, por lo que era muy complicado y arriesgado llegar a Leningrado, que estaba aislado por completo del resto de territorio de la Unión Soviética. La orden del Führer era destruir hasta el último cimiento de la ciudad. La ciudad debe ser borrada por completo de la tierra. No debe quedar en pie ni casas, ni hombres. Es por eso que los aviones de la Luftwaffe bombardeaban diariamente la ciudad. El 11 de septiembre de ese año 1941, llegó a la ciudad el famoso general Georgy Zhukov. Fue como una luz de esperanza para todos, pero este traía órdenes estrictas de Stalin: fusilar a quien se retire de su puesto. Cuando Zhukov llegó a la ciudad, la situación estaba desordenadamente desesperada. Era todo un caos. Este puso mano dura para lograr estabilizar el frente. Enviaba grupos de ataques para intentar romper el cerco. Enviaba una y otra vez. En algunas ocasiones lograban ganar poco de territorio, pero luego los alemanes volvían a tomarlo. El 14 de septiembre pasó algo que desesperó aún más a los civiles y militares de Leningrado. Los aviones de la Luftwaffe lograron localizar los principales depósitos de comida de la ciudad, por lo que lo bombardearon, destruyéndolo por completo y dejando sin comida a toda la ciudad. Ante esto, el ejército soviético, aún más desesperados, intentaron romper el cerco, pero era imposible. Estaban condenados a morir de hambre. Para finales de septiembre, se hizo oficial que la ciudad estaba cercada por completo, y el desordenado ejército soviético, ni de fuera ni de dentro, podían romper el cerco alemán. A pesar de los intensos bombardeos, muchas fábricas de la ciudad siguieron produciendo armamento y otros materiales. Las autoridades soviéticas disminuyeron las raciones de comida diarias para la gente. Fue 500 gramos para los obreros, 300 gramos para los niños y empleados, y 250 gramos para los no trabajadores. Todo esto para asegurar la supervivencia de la ciudad. Como esto no era suficiente, la flotilla del lago Ladoga, en un acto de heroicidad, trataron de cruzar el lago con provisiones, pero la mayoría de los navíos fueron hundidos por los aviones de la Luftwaffe. Sin embargo, la hambruna obligó a los soviéticos a enviar buzos a rescatar lo que pudieran. El grano rescatado estaba mohoso y sabía mal, pero aún así se convirtió en harina para hacer pan.
Los soldados y los civiles buscaban desesperadamente comida que se haya salvado de los bombardeos. En un almacén se hallaron 2000 toneladas de tripas de ovejas, que fueron convertidas en gelatina, sazonadas con hierbas aromáticas para disimular el repugnante olor, y se repartieron como parte de la ración de carne. En los meses del año 1942, la situación era más desesperada. La comida escaseaba rápidamente debido a la inmensa población, por lo que se emplearon ingredientes aún más extraños, incluyendo el serrín, que se mezclaba con la harina para hacer pan, supuestamente para hacer más cantidad. Se aprovechaba la comida de los animales para alimentar a los humanos. Los botánicos señalaron que varias plantas comunes eran comestibles, por lo que se buscó por todos los parques y jardines agujas de pino, con las que se hacía una especie de sopa y todo tipo de bulbos. Los perros, gatos, ratas y cuervos de la ciudad desaparecieron, ya que eran cazados por las personas para comerlos. Mientras todo esto ocurría en la ciudad, los soldados soviéticos, a duras penas, con lo poco que tenían, luchaban a las afueras de la ciudad. Seguían intentando romper el cerco, pero no podían. Cuando los aviones soviéticos llegaban trayendo ayuda, soltaban los paquetes. La gente en tierra se quitaban entre ellos. En algunos casos hasta se mataban unos a otros por esos paquetes. La ciudad empezó a volverse salvaje. Los civiles se cuidaban de sus mismos vecinos y compatriotas, ya que eran capaces de matarse por un pedazo de pan. Había cantidades de cadáveres por las calles que morían de hambre, pero solo el hambre no era el único peligro. También miles morían por el frío y otros miles por los bombardeos alemanes. Después de comerse lo que hallaran por las calles, después de comerse las ratas, los gatos, los perros, los cuervos y todos los insectos, algunos empezaron a comer cadáveres humanos. En secreto, algunas personas vendían carne humana. Hay una historia muy conocida que todo veterano de esa batalla lo sabe. Es que un hombre mayor, el cual antes de la guerra criaba cerdos, al ver a su vecina, la cual era casi una niña, no aguantó las ganas de asesinarla y luego filetearla como si se tratara de cerdos o vacas. Con esta carne preparó una sopa, la cual le dio a su hija. Esta chica no se aguantó y confesó en la fábrica donde trabajaba. Le fusilaron inmediatamente, y también a su padre, por lo que se prohibió en toda la ciudad hacer estos actos de canibalismo. Pero en secreto, mucha gente comía carne de los cadáveres que había por toda la ciudad. A pesar de las carencias de los civiles en la ciudad, el ejército soviético nunca les dejó solos, y tampoco estaban de brazos cruzados. Todo el tiempo estaban intentando romper el cerco, pero los soldados alemanes lo impedían. Sin embargo, para finales de ese año 1942, cientos de miles de civiles habían fallecido por el hambre, por el frío y por los bombardeos alemanes. De los 3 millones de civiles que fueron atrapados al inicio del cerco, solo un poco más de 1 millón aún estaban vivos en la ciudad. La mayoría fallecieron y otros fueron evacuados. Los que estaban vivos eran irreconocibles. Parecían que sus huesos estaban cubiertos solo con un poco de cuero, pero la luz de esperanza y el fin del sufrimiento estaba a punto de terminar. Para finales de ese año 1942, las propagandas sonaban en toda la oscura y quemada ciudad de Leningrado. Nuestras tropas del glorioso Ejército Rojo han derrotado a las tropas alemanas en la ciudad de Stalingrado. Esta noticia fue como una luz de esperanza que hace un año no tenía la gente, ya que pensaban que los alemanes eran invencibles. La batalla de Stalingrado había terminado con una gran victoria para los soviéticos. Era la primera y más grande victoria desde el inicio de la guerra. El alto mando soviético, aprovechando el debilitamiento del ejército alemán, empezó a planear una operación para romper el cerco de Leningrado y ayudar a la gente que estaba muriendo de hambre. Anteriormente, en varias ocasiones, por el mismo lugar, habían intentado romper el cerco y habían fallado, y para esta operación, llamada Operación Chispa o Iskra, tomaron en cuenta todos los errores cometidos y lo mejoraron. Confiaban que sería un éxito, y se había planeado para el 12 de enero. La noche antes del 12 de enero de 1943, los bombarderos nocturnos de la Fuerza Aérea Soviética dejaron caer sus bombas sobre las posiciones alemanas en las afueras de Leningrado. Bombardearon cuarteles generales, posiciones de artillería y, lo principal, los aeródromos, esto como modo de ablandamiento antes del ataque principal. A las 9 de la mañana del 12 de enero, las incontables piezas de artillería,
de todo calibre empezaron a disparar sobre las posiciones alemanas. Los alemanes que sobrevivieron dijeron que fue un verdadero infierno. El bombardeo duró casi 2 horas. A las 11 de la mañana, la infantería junto con los blindados empezaron a avanzar. La gente de la ciudad pedían de todo corazón que sus tropas logren romper el cerco. Los combates eran feroces, los soldados soviéticos luchaban encarnizadamente. Muchos de esos soldados habían sido evacuados de la ciudad y tenían familia ahí dentro. Solo luchaban pensando en sus familias, pero no sabían si estaban vivos o muertos. Sin embargo, lograron un éxito que no se había tenido desde hace mucho. Capturaron un puente a 35 kilómetros de la ciudad de Leningrado, en la zona de Shiliserburg y Gorodok. En los siguientes 5 días de combates, los soldados soviéticos avanzaban lentamente a través de las posiciones alemanas, pero los combates eran encarnizados, miles morían a diario. Los soldados alemanes intentaban numerosos contraataques, pero no podían hacer retroceder a las tropas soviéticas. Los soviéticos estaban avanzando por 2 frentes, el frente de Leningrado y el frente de Volkhov, por lo que los soldados alemanes no podían aguantar y poco a poco fueron embolsados. Para finales de ese mes de enero, los 2 frentes soviéticos se estabilizaron, pero no podían avanzar más, por lo que se fortificaron bien para rechazar cualquier contraataque alemán, mientras a través del territorio conquistado se creó una línea de ferrocarril para suministrar con alimentos a la ciudad, pero la liberación aún no terminaba. Este improvisado corredor estaba al alcance de la artillería alemana, por lo que constantemente era bombardeada, igualmente la ciudad. A pesar de que el ejército rojo había logrado ganar territorio y a través de ahí a duras penas suministraban a la ciudad, el hecho es que no habían expulsado a los alemanes. En los siguientes meses del año 1943, se efectuaron varios ataques soviéticos para expulsar a los alemanes, pero la mayoría fracasaba o ganaban resultados mínimos, como la Operación Estrella Polar. Para enero de 1944, el grupo de ejércitos norte alemán, debido a los ataques soviéticos, se había reducido a los 397.763 soldados y oficiales, apoyados solo por 16 tanques, 109 cañones de asalto, así como apenas 71 aviones de combate de la primera flota aérea, por lo que ya no eran capaces de soportar a los soviéticos. La Unión Soviética fue capaz de movilizar millones de soldados, en cambio los alemanes del grupo de ejércitos norte apenas recibían suministros. Para finales de ese mes de enero de 1944, los alemanes fueron capturados y muchos empezaron a huir del frente de Leningrado. El 27 de enero de 1944, la victoria, el infierno, había acabado. Las tropas soviéticas expulsaron por completo a los alemanes. Ese día hubo muchos clamores por toda la ciudad. La gente corría de un lado a otro, gritando que vive el ejército rojo. Después de 2 años, 4 meses y 19 días, por fin eran liberados. Soportaron durante 2 años el hambre, el frío y los ataques alemanes, pero seguían en pie. Sin embargo, cientos de miles fallecieron. Algunos dicen que 642.000 civiles murieron por hambre, frío y los bombardeos. En cambio, otros afirman rotundamente que fallecieron más de 1 millón por el hambre y frío y varios cientos de miles por los bombardeos. El hecho es que para finales del asedio, de los más de 3 millones de civiles que había en la ciudad, solo quedaban un poco más de 1 millón de habitantes. Los civiles padecieron y comieron de todo en la ciudad. Más de 1000 personas fueron acusadas de canibalismo y más de 300 fusiladas por el mismo crimen. A pesar de las carencias, la ciudad estaba en pie. Muchos estaban vivos, incluso familias enteras habían quedado vivos. Por estas razones la ciudad fue nombrada Ciudad Heroica. La gente celebraba. Los militares, al encontrar a sus familias vivas, las abrazaban y celebraban con lágrimas. La batalla de Leningrado había terminado, pero la guerra estaba lejos de acabar.